Ya, ya está. Ujú. Gracias, doctor. Muy bien, el primer estudio diagnóstico que se hace a través de la patología pulmonar es con el espirómetro, ¿no? Eh, Hay dos formas de medir el aire que uno ventila, es a través del volumen y a través del flujo, ¿no? Antiguamente nosotros usábamos la medición del volumen, que es lo que ustedes probablemente lo hayan realizado en fisiología cuando se utilizaba la mampara con las agujas, ¿no? Para medir tanto la capacidad vital, la capacidad vital, la capacidad de volumen expiratorio forzado y de volumen expiratorio forzado. Y el que se usa actualmente, que nosotros lo vemos en la sala de prácticas, es la medición del flujo, ¿no? A través de un aparato que conecta la boquilla con la computadora, que es el neumotacógrafo, ¿no? Y se integra con el tiempo para calcular el volumen, que generalmente la prueba debe durar 6 segundos, ¿no? Para que sea una prueba adecuada, y en niños 3 segundos como mínimo. La laptop está más lenta. Bueno, eh, estos son los aparatos que ustedes han llevado en fisiología, ¿no? En los cuales medíamos el volumen y con una agujita se registraba a través de un plano, ¿no? Parecido a un electrocardiograma, solo que pues medíamos los volúmenes y que se calculaban con una regla y se daban los resultados, ¿no? Tales. Eh, en fisiología deben haber hecho eso, ¿no? Un émbolo que se moviliza con la inspiración y la expiración. Entonces, así se medía inicialmente eh, los volúmenes pulmonares, ¿no? A través de estos aparatos. Eh, Se fueron modernizando, ¿no? Y tenemos espirómetros que son del tamaño de un lapicero, ¿no? Que censan la inspiración, expiración y en la computadora se hace la lectura. Esto es igual para ver cómo se medía antes, ¿no? A través de esas máquinas donde el papel grababa la inspiración, expiración y volumen de aire corriente de la persona, ¿no? Hay que usar un clip nasal para evitar la fuga de aire, ¿no? Lo que se llama volumen extrapolado. El tubo debe estar pegado a la boca con los labios cerrados para evitar también igualmente la fuga de aire, que no debe ser más de 180 centímetros. Por lo tanto, si eso es más de 180, la prueba puede ser invalidada. Medimos el flujo a través de un neumotacógrafo, ¿no? Que es lo que hemos visto. El paciente sopla, hace la medición y sale el resultado en la computadora. Parecido al del superior izquierdo, el que nosotros hacemos el registro de la prueba de espirometría y pues nos sirve para medir volúmenes, capacidades, patrones espirométricos, como deben haber visto algunos grupos de práctica, eh, tanto para determinar patrones obstructivos o restrictivos, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las indicaciones de la espirometría. Es un test médico que mide volumen o flujo de aire que inhala o exhala un individuo en función del tiempo. Como la repetida era pues 6 segundos para adultos, 3 segundos para niños, ¿no? Y tiene algunos criterios para determinar que la prueba está bien realizada o no tan bien realizada. Se correlaciona bien con la morbilidad y la expectativa de vida. Expectativa de vida. Eh, Uno determina, como le digo, dos parámetros que pueden ser obstructivos o restrictivos. Evalúa el empeoramiento o la discapacidad del paciente, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un deterioro funcional de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? O los trabajadores mineros
que presentan la silicosis y lo cual le causa discapacidad y por tanto invalidez. Para evaluación de pacientes como parte de un programa de rehabilitación, lo que hacíamos nosotros en la época del COVID, ¿no? Post-COVID, los pacientes con secuelas respiratorias, pues entrar a un programa de ejercicios y se le iba evaluando, ¿no? Para ver cómo iban nuevamente tratando de que vuelva a sus labores antes de la enfermedad. Evaluar riesgos como parte de una evaluación de salud, ¿no? Ejemplos, personas que entran a trabajar a las minas, personas que trabajan en las lavanderías, personas que trabajan en los centros de tejidos, fábricas de tejidos, personas que trabajan rompiendo las pistas, ¿no? Los picapedreros que nosotros vemos a cada rato, ¿no? Arreglando las pistas, los cuales tienen que tener una evaluación previa para determinar que no haya daño pulmonar, porque la labor que ellos van a realizar le va a condicionar una posibilidad de daño posterior. Entonces, se les hace una prueba de función basal para evaluar riesgos. Y salud pública, propiamente dicho, como controles, salubridad, permisos, licencias, ¿no? Nos sirve para evaluar, porque cuando el paciente se queja de disnea, evalúa los síntomas, ¿no? Que es principalmente lo que nos llama a hacer el estudio y determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ejemplo, pacientes que entre comillas se les diagnostica de asma en edad adulta. eh, Signos que podemos ver en el paciente como un tórax enfisematoso, ¿no? La predominancia anteroposterior, ¿no? La cual se caracteriza. Hay que determinar funcionalmente cómo el pulmón está readaptándose a esto. Test de laboratorios anormales, enfermedades, por ejemplo, como la elevación de inmunoglobulinas o la presencia de eosinófilos altos con disnea o sibilancias, ¿no? Mide el efecto de la enfermedad en función pulmonar. Ejemplo, todas las patologías como EPID, ¿no? EPID, EPOC. Estudio de pacientes de riesgo, sobre todo los que se van a operar de cirugías amplias abdominales o cirugías torácicas. El riesgo preoperatorio generalmente se evalúa ante la posibilidad de que en el posoperatorio el paciente pueda quedar con requerimiento de oxígeno permanente o presentar atelectasias de acuerdo a la disminución de la capacidad funcional del paciente, ¿no? Los posoperados hacen atelectasias y que son complicaciones posoperatorias. También nos sirve para ver pronóstico de enfermedad en cuanto a la evolución natural de los pacientes con fibrosis, ¿no? Eh, y evaluación sobre todo en el deporte, los pacientes que van a realizar actividad física, sobre todo pacientes competitivos, ¿no? Con carreras, natación, fútbol, ¿no? Cosas que demandan mayor actividad física y hay que evaluarlos porque si determinamos que el paciente pueda, por ejemplo, tener un cuadro de asma bronquial, el uso del beta 2 que es el salbutamol, no está contraindicado para realizar las pruebas de carreras o cursos, ¿no? Porque está validado por el Comité Olímpico Internacional, o sea, se puede usar el salbutamol en pacientes asmáticos previos a una competición. No les da ventaja sobre otra persona, sino sencillamente la equipara, ¿no? Lo que mide el espirómetro ese, pues lo que vemos, el IRB, el volumen de, que es el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Es cuando el paciente le dicen tome aire y el paciente inspira, ¿no? El paciente, la curva normal es el BT, es el volumen de aire corriente, que es el que está registrado desde el inicio del procedimiento. El paciente toma aire y jala y mide el volumen de reserva inspiratorio. Después se le dice al paciente, bote el aire y bote, 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 bote. Se le estimula que el paciente exhale todo lo que pueda sin parar desde el primer momento que exhala.
y ahí calculamos el volumen de reserva expiratoria. Entonces, tenemos esas medidas, ¿no? Con estas tres medidas podemos obtener algunos datos, ¿no? La capacidad vital, ¿no? Más no la última parte de las marcas, que son los volúmenes residuales, el VR, ¿no? Que se mide eso con el pletismógrafo. Entonces, eh, no mide volumen residual. Se les puede preguntar qué mide la espirometría, mide el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen de aire corriente, pero no te mide el volumen residual. Para medir el volumen residual se utiliza el pletismógrafo, que es el segundo aparato, ¿no? Acá más o menos para que se entienda, ¿no? Qué es lo que se mide, ¿no? Eh, no medimos el volumen residual como ustedes ven. Para poder determinar la capacidad pulmonar total hay que pues, utilizar el pletimógrafo. Pero el volumen de reserva se mide cuando hay un diagnóstico diferencial entre el EPOC y el asma, ¿no? Generalmente el volumen residual es muy alto porque como no hay alveolos y hay espacios subalveolares, ya que el EPOC, el enfisema pulmonar, estos sacos alveolares están destruidos, ¿no? Por eso es que se ven de esa manera el pulmón aparentemente insuflado, ¿no? Entonces hay mayor volumen residual, ¿no? A diferencia del asma que no, que es una enfermedad de obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Para eso nos sirve volumen residual, ¿no? Las contraindicaciones que estamos viendo es la hemoptisis, ¿no? Recordar siempre que las secreciones purulentas y el sangrado produce espasmo bronquial, ¿no? La sangre misma es una sustancia que irritativa del bronquio, lo cual hace que le produzca constricción. Y al producir constricción, no va a medir adecuadamente la espirometría, o sea, hacer un estudio espirométrico en cuanto al volumen expiratorio forzado. Es relativo porque sí medimos la capacidad vital forzada, pero el PEP te va a salir alterado, ¿no? Entonces, eh, si deseamos hacer una buena prueba, no deberíamos hacerlo, ¿no? Si hay una necesidad de una cirugía previa, pues habría que hacerlo, ¿no? Esperando más o menos 72 horas que el paciente deje de sangrar como mínimo. De igual manera, el neumotórax hace compresión del pulmón y no da una medida exacta. Si el paciente tiene un problema de isquemia o infarto reciente, el forzar a hacer la expiración, el volumen de reserva respiratoria, pues puede comprimir nuevamente el corazón y puede condicionar una inestabilidad cardíaca, por eso que está contraindicado. De igual manera, todos los tipos de aneurismas, por hacer mayor presión en la maniobra de Valsalva, ¿no? Al hacer la expiración en las cirugías recientes por presión también, sobre todo la de catarata, no se le debería hacer. Son contraindicaciones realmente relativas. Y la cirugía reciente de tórax o abdomen, porque no, el paciente queda muy quejumbroso, ¿no? Y muchas veces el mismo dolor hace que el paciente no haga una buena inspiración, ya que si inspira mucho los diafragmas hacen presión y viene el dolor, ¿no? Lo cual también hace que la prueba no sea la más adecuada ni sea tomada en el momento más adecuado. La maniobra, como ustedes han visto, ¿no? Es, el paciente hay que ponerlo en ángulo de 90, hay que clampar la nariz para que no haya fuga de aire, inhalar todo completamente para poder hacer la inspiración y luego la expiración, colocar el dispositivo en la boca, que exhale rápidamente y alentar vigorosamente para que tome aire, ¿no? Toma aire profundo, 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 profundo y exhala profundo, 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 profundo. Estas maniobras deben ser repetidas mínimo tres, pero si alguna de ellas no sale de manera adecuada y las curvas no salen y hay magulladuras o alteraciones de la medida de la curva ventilatoria, entonces hay que repetirlo, ¿no? Si no, pues el tope es un 8, porque más de 8 el paciente ya siente cansancio y la capacidad vital forzada puede ir en deterioro, ¿no? Ese es el tope.
La maniobra comienza con una inspiración máxima y luego se expulsa todo el aire de manera súbita y enérgica hasta que termina la expiración paulatina y lenta. El inicio de la curva debe ser súbito, pues es cuando exhala, exhala con fuerza, ¿no? No le decimos que exhale, pues, como cuando sopla la vela del cumpleaños, que es más o menos la forma como el paciente debe exhalar, ¿no? Y cuando son niños, le decimos que sople como el lobo feroz, ¿no? Entonces el niño entiende y sabe que tiene que soplar fuerte desde el primer momento, ¿no? Para que la curva salga sin melladuras, ¿no? Lo cual nos va a dar la validez del procedimiento. Las maniobras son aceptables cuando los trazos son adecuados y reproducibles cuando están en un rango del menor del 15% de entre una espirometría y otra, ¿no? En cuanto a volúmenes, las tres pruebas, al menos dos deben estar entre 200 centímetros de diferencia, ¿no? Y se busca siempre seleccionar las tres mejores para dar los mejores datos de capacidad vital forzada y BEF1, ¿no? Para el informe se escoge el mejor BEF1 y la capacidad vital, y es lo que sale en la máquina, ¿no? O sea, antes había que trazarlo con una regla, pero ahora ya la máquina misma hace el trazado y no hay necesidad de solo recoger el resultado ya. En eso hemos avanzado muchísimo, ¿no? Las curvas son, en el tiempo, cuando son normales, tiene un registro, pues, como ven ustedes ahí, más o menos 3 litros en un tiempo de 6 segundos. Pero cuando son obstructivas, tienden a ser prolongadas en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay trastorno en cuanto a la ventilación de los bronquios terminales, lo cual hace que al haber constricción el aire exhalado salga o sea, en menor cantidad y en mayor tiempo, por eso se altera la curva. A diferencia del restrictivo que pues no tiene la capacidad vital forzada disminuida, así que no jala la cantidad y al exhalar pues es una curva más pequeña, ¿no? Que es lo que nosotros vemos regularmente, ¿no? ¿Tiene alguna una lectura, ¿no? Esto para recordar pues las calificaciones que se hacían antes, ¿no? Y ha ido cambiando a través del tiempo en la ATS. Esto es para recordar que lo primero que se lee es la relación entre el BEF1 y capacidad vital forzada, lo cual nos va a determinar si es obstructivo, restrictivo o dentro del rango normales, ¿no? En segundo lugar se mide el BEF1, así se hace la lectura. El BEF1 nos sirve para determinar si hay una obstrucción leve, moderada, severa, o también algunos consideran muy grave, grave, moderada y leve, ¿no? O normal. Y la capacidad vital forzada, que solo nos va a decir sin medidas que es restrictivo o no es restrictivo. No hay, antes hacían mediciones en grados, ahora solo nos dicen, o sea, la respuesta que nosotros debemos dar en la lectura es que si esto es restrictivo o no es restrictivo, sobre todo para patologías como EPID, ¿no? Que es lo que está más en relación. ¿Cómo encontramos los patrones espirométricos? Igual, ¿no? O sea, en el obstructivo la capacidad vital forzada es normal, porque no es un problema de caja, ¿no? Es un problema de volumen. Entonces el volumen está disminuido, por ende la correlación del BF1 sobre capacidad vital forzada está disminuida. El patrón restrictivo, pues ahí es un problema así de caja, por lo tanto, la capacidad vital está disminuida, pero sin embargo el BEF, que es la entrada del volumen de aire, es normal, ¿no? Y la correlación puede estar normal. Finalmente el mixto, que también lo tenemos, ¿no? Que son los pacientes con los que le llaman fibroemfisema, por ejemplo, ¿no? En el cual todos los parámetros, tanto capacidad vital forzada, BEF1, y la correlación BEF1 capacidad, que es el que le llaman índice Tifeneau, ¿no? Tifenau en francés, está disminuido. Y para eso nos sirve la espirometría, para hacer esa lectura y hacer la interpretación de acuerdo a la clínica, ¿no? Y a la historia del paciente. Estas son formas de alteración, pues cuando la curva del paciente tose, hacen melladuras, entonces altera el resultado de la prueba, ¿no? Esas como jorobitas que se dan ahí son los efectos del paciente que está exhalando y comienza a toser, ¿no? El tiempo es disminuido cuando exhala y la glotis se cierra antes de tiempo, entonces se amputa en el tiempo la lectura de la curva.
Entonces lo vemos así, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? El patrón constructivo, pues es mayor resistencia a las vías aéreas, como por ejemplo la bronquitis, y menor retracción elástica del parénquima, como en el enfisema, ¿no? Tal cual es la figura y las características, ¿no? Que hemos referido hace un momento. El patrón resistivo igual, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Disminuye la capacidad pulmonar total por fibrosis, amputación, cirugía, rigidez o deformidad, pues los que tienen escoliosis, ¿no? Lo que le llaman los jorobaditos, ¿no? Ellos tienen un problema de restricción, ¿no? Tenemos pacientes que le hacemos la prueba porque pues vienen por invalidez, pues y justamente la escoliosis por un problema de tipo anatómico que restringe la expansión de los pulmones, bueno, condiciona esto. Alteración de los músculos respiratorios o de su inervación, ¿no? Ya hablamos de otras patologías como miastenias, ¿no? Polineuropatías, Guillain-Barré, etcétera. Muy bien, ese es esa es la primera medida. La segunda es el flujo el flujo expiratorio, ¿no? El flujómetro, el flujo expiratorio forzado. Eh, en este segundo dispositivo medimos la función ventilatoria. Es maniobrable. Nosotros en el programa de asma, teníamos un programa de asma que fue retirado y nuevamente estamos tratando de reinsertarlo. Regalábamos un flujómetro que es el que hace la medida. Es barato, es portátil, es sencillo porque uno se lo puede poner en el bolsillo o en la cartera, ¿no? Y nos sirve para dar resultados en alteraciones de tipo obstructivas, no de restrictivas. En Cristiano, ¿para qué nos va a ayudar el flujómetro? Para determinar que existen variaciones en la mañana y en la noche y que nos estamos acercando a una exacerbación aguda. Este es el aparato convencional, ¿no? El flujómetro, en el cual el niño solo exhala, o sea, exhala el aire y ese dispositivo blanquito que está por encima de sus dedos es el que se mueve, que es una flechita y marca la cantidad de litros que él exhala. Y eso uno lo va marcando, ¿no? Y nos sirve para control. Entonces, como tenemos el flujómetro en casa, que hacemos las medidas mañana y noche, pues hacemos la medida de la diferencia entre el mayor y el menor sobre el mayor y nos va a dar un porcentaje, ¿no? Que el porcentaje debe ser, pues, equilibrado de acuerdo a todos los días que se hace la medida. Es como medir la presión, más o menos, de esa manera. Entonces, si la variabilidad entre el flujo de la mañana y la noche es muy alto, significa que nos estamos llegando a una crisis. Pero si se mantiene estable en el tiempo, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para eso no nos sirve, ¿no? La diferencial, por ejemplo, en la primera imagen es un pobre control, ¿no? Entonces, hay mayor diferencial, pues, y se viene una crisis de broncoespasmo. Sí, sí, este es para una medida, pues, cuando uno usa corticoides inhalados, ¿no? Generalmente, pues, el paciente mejora el proceso inflamatorio, pues, y mejora la flujometría y se mantiene equilibrado tanto en la mañana como en la noche. Y la última, pues, ¿no? Cuando el paciente está exacerbado, definitivamente las medidas van a ser variables tanto en la mañana como en la noche, pues, en una variación por más de 200, ¿no? Muy bien, para eso nos sirve el flujómetro, que lo usamos para procesos restrictivos. Para procesos restrictivos usamos pues el test de difusión, que es el siguiente test, ¿no? Que medimos también en la sala de procedimientos funcionales. Eh, Recordando pues que usamos el monóxido de carbono porque son moléculas que se mueven rápidamente, son rápidamente difusibles más que el oxígeno y que van de mayor a menor presión. El CO2 es más difusible que el oxígeno 20 veces más, por eso es que utilizamos un balón de oxígeno diferente al que usamos para la espirometría. En este caso usamos el monóxido de carbono y medimos, ¿no? el transporte que hay desde el alveolo hasta el capilar.
que claramente nos sirve para medir, pues, patologías como EPID, ¿no? Que es el engrosamiento intersticial, ya sea por el intersticio propiamente dicho, por la presencia de colágeno y tejido fibroso, que hace que la distancia de la ventilación, de la respiración celular sea alterada, ¿no? En cuanto a la salida del CO2 y el ingreso del oxígeno. De manera igual, usamos un clip nasal y colocamos una boquilla instalada al balón de CO2. Entonces, esta prueba, si alguno la han visto, ustedes verán que el médico que hace el procedimiento le dice, tome aire profundo, le dice, y conténgalo 10 segundos. Y el paciente toma aire, hace un exhalación profundo y contiene los 10 segundos, los cuales hacen de que el monóxido de carbono pase del alveolo al capilar, y eso es registrado en la máquina. Y es así como nosotros hacemos la medida del test de difusión, ¿no? Da diagnóstico diferencial y grado de incapacidad, efectivamente. La forma más común es respirar por la boquilla, luego retener 10 segundos y finalmente eliminarlo, ¿no? Es diferente a tomar aire profundo y exhalar con la espirometría. En este caso es retener 10 segundos y eliminarlo posteriormente. Esto tiene sus variables, ¿no? Depende del sexo, edad y tamaño del paciente. Nosotros medimos y los resultados de la prueba se dan en función a eso, ¿no? Hay una medida que es la que tenemos abajo, ¿no? Que es una ecuación, ¿no? De acuerdo a los valores que nosotros tenemos, ¿no? Pero hay que tener cuidado en dos cosas: uno, en el volumen alveolar, y dos, en la concentración de hemoglobina, ¿no? Porque la hemoglobina es un transportador y es la que va a medir, pues, a través de la llegada de acuérdense que estamos llegando con el eritrocito, el capilar, ¿no? Y es el que recibe la prueba, finalmente, para ver el grado de difusión, ¿no? Entonces, eh, se puede alterar por ello. Y dos, cuando el paciente hace una mala técnica, ¿no? Ya que no retiene los 10 segundos, ¿no? No llega a los 10 segundos porque estamos hablando de pacientes con fibrosis. Entonces, al no llegar a los 10 segundos, el paciente exhala y pues se realiza una mala prueba porque el volumen alveolar está alterado, no se va a dosar adecuadamente la llegada del monóxido de carbono y puede salir en valores muy bajos, ¿no? La anemia condiciona una disminución de la difusión y la poliglobulia incrementa. Bueno, me está olvidando de la poliglobulia, que es el otro problema, que son o sea, demasiados eritrocitos, ¿no? Entonces ellos se agolpan uno con otro y chocan entre ellos y no permiten que en el 0,75 segundos, que es donde se oxigena el glóbulo rojo, el hematíe, pues no se cumpla, ¿no? Entonces, por lo tanto, los glóbulos rojos no se oxigenan adecuadamente y retienen CO2. Por lo tanto, los poliglobúlicos se les ve cianóticos, ¿no? Que es la clínica que ellos tienen. Los valores pueden reducirlo, pues, ¿no? Dependiendo de la disminución de la concentración de hemoglobina, 2,5 a 3 gramos, ¿no? Caída de esto, pues, reduce en un 10% el resultado del test de difusión de monóxido de carbono. Estos son los valores, ¿no? En cuanto a porcentajes, ¿no? Normal 120-85, ligero 85 a 70, moderado 70 a 50%, grave 50 a 35 y muy grave menos de 35%. Y es lo que vamos a encontrar cuando ustedes hacen la historia clínica y encuentran un paciente con fibrosis pulmonar, el cual de hecho mínimo es una prueba espirométrica y nos va a decir el porcentaje funcional del pulmón, ¿no? Eso lo van a encontrar en todos los pacientes con fibrosis pulmonar de distintos tipos, ¿no? PIT, ¿no? Asociados a causas secundarias que son como 200, ¿no? Cuando vean clase de fibrosis, van a encontrar esos, ¿no? Esas 200 causas que el profesor seguro le va a explicar. El delco está disminuido en las enfermedades pulmonares obstructivas, como el enfisema, la fibrosis quística, que son pues bronquitis de nacimiento, las bronquitis propiamente dichas y el EPIT, ¿no? Infecciones pues, asociadas a enfermedades reumatológicas como el lupus, la esclerodermia, la artritis reumatoide, la dermatopolimiositis y todos los tipos de vasculitis que frecuentemente es Wegener,
pero también tenemos en poliangiitis microscópica y en Chur-Strauss, ¿no? Enfermedades cardiovasculares como el infarto, ¿no? Acuérdense que estamos hablando ahí de los glóbulos rojos, estenosis mitral, hipertensión pulmonar primaria, edema de pulmón y TEP, ¿no? Enfermedades asociadas a anemia, insuficiencia renal crónica, los pacientes que no tienen el estímulo para la formación no tienen la eritropoyetina para la formación de glóbulos rojos, pacientes que reciben hemodiálisis, los fumadores, ¿no? Que pues ya de por sí ya tienen el tabaco, ahí la nicotina, la ingesta aguda o crónica de alcohol y la adicción a la marihuana o a la cocaína que van a alterar los resultados del té de difusión. En quienes están aumentados, porque pues hay más aire como se dice, hay más aire en el conducto retenido, ¿no? Ama bronquial, enfermedades que cursan con policitemia, ¿no? Que pues hay demasiados glóbulos rojos, la hemorragia alveolar, enfermedades asociadas con aumento del Shan, sobre todo las cardiopatías congénitas, ¿no? El Shan de izquierda a derecha. Y cuando el paciente hace ejercicio previos a el procedimiento. ¿Quiénes son los que está contraindicado el test de difusión de monóxido de carbono? Los que no colaboran, ¿no? Los que tienen confusión mental o pues incoordinación muscular que impide realizar la maniobra. Por ejemplo, miasténicos o Guillain-Barré, ¿no? Incapacidad adecuada para obtener o mantener el labio en la boquilla del instrumento. Pacientes secuelados o con infarto, no, perdón, con parálisis facial, ¿no? O secuelas de DCB. Una comida copiosa, un ejercicio vigoroso antes del test, lo cual hace que haya una redistribución sanguínea de los glóbulos rojos hacia las zonas de absorción, como son el abdomen, ¿no? Intestinos y estómago, ¿no? Estómago e intestinos, ¿no? Fumar 24 horas antes de la prueba, porque puede tener un efecto directo sobre el delco, ¿no? Ya que incrementa la carboxiemoglobina y actúa como competidor de la hemoglobina, ¿no? Lo que les comentaba antes del tabaco. La pletismografía, que ya la habíamos comentado antes, ¿no? Mide la capacidad pulmonar residual y la resistencia específica a la vía aérea, siendo el estándar la medida de los volúmenes pulmonares, lo cual eso no lo medía el espirómetro. Cuantifica la hiperinflación pulmonar obstructiva, ¿no? Y confirma la restricción pulmonar. A diferencia de los otros dos procedimientos, en los cuales el paciente podía estar en un ambiente abierto, ¿no? La pletimografía tiene que usarse una presión interna, por eso es que se utilizan las cabinas, ¿no? Para medir los volúmenes residuales, ¿no? Como el caso que estamos viendo. Y que nosotros tenemos dos en el servicio, aunque uno está inoperativo por desgaste de las piezas, y solo trabajamos con uno para hacer la prueba. Sí lo hacemos, sí lo requerimos cuando pues tenemos un paciente con el ACOS, ¿no? Sospecha de un enfisema o medimos el grado de enfisema pulmonar. Evaluación y seguimiento de patologías que afectan el parénquima pulmonar, ¿no? Seguimiento de pacientes con EPOC, la diferenciación entre bronquitis crónica, enfisema y asma, evaluación de la afección de enfermedad del tejido conectivo. Aunque pues, preferimos usar el test de difusión más que la pletimografía, que nos sirve como un adicional que nos puede ayudar, ¿no? Pero las indicaciones son de eso, ¿no? O sea, es buscar los volúmenes residuales y ver los seguimientos de patología con pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y ver que no sean asma. Contraindicado, infarto menor de 4 semanas, falla cardíaca crónica, infección activa, pacientes con TBC, influenza o COVID, ¿no? Pedimos la prueba previamente para hacer el procedimiento porque nos puede contaminar todo el ambiente, ¿no? Entonces, ahora, pues para COVID estamos pidiendo las pruebas previas para hacer este procedimiento, tanto espirometría, test de difusión, como la pletimografía. Hemoptisis y aneurismas, ¿no? Por la presión, como ya les comenté anteriormente. Embarazo a término, es el pujo, ¿no? Que uno hace que puede, pues, presionar a la bolsa placentaria, pues, y inducir un embarazo a término. Paciente con traqueostomía o drenaje pleural hace eh, los resultados que podamos tener no los
no sean los más adecuados porque pueden haber fugas hacia la pleura, ¿no? O la salida del aire a través de la traqueostomía. Pacientes que son oxígeno dependientes y que tienen alteración de la conciencia. Saliendo de todo esto, ya terminando con estos aparatos que nosotros tenemos, que principalmente hacemos el estudio de función pulmonar, también tenemos, bueno, no lo tenemos, lo tenemos en la parte privada, son aparatos pequeños que se llaman los fenos, ¿no? El feno, pues es un examen del óxido nítrico, por eso se llama exhalado, ¿no? Óxido nítrico exhalado en pacientes con asma alérgica o de tipo eosinofílica. Determina la inflamación pulmonar en intensidad, o sea, qué tan obstructivo está el paciente. Nos sirve para ver la respuesta al tratamiento con corticoides inhalados, porque son estudios comparativos. Eh, y su medida está a través de partes por millón, ¿no? El ppb, del aire exhalado lento y continuo. La prueba es diferente a las anteriores. Si en la espirometría era tomar aire y botar, en el DELCO era contener el aire, en la pletimografía era respirar como cansado, un jadeo. Eh, en el flujómetro era un flujo rápido y fuerte para exhalar, en este es un flujo lento y continuo, es decir, sin esforzarse. Entonces, si es un flujo lento continuo del paciente en el aparato sopla y va a presentar una medida por parte por millón, ¿no? En los cuales pues no va a dar la respuesta. Generalmente dura 5 segundos, es una prueba muy sencilla. El problema es que el equipo es caro, ¿no? Por eso es que no todos lo tienen, ¿no? Lo tienen en las clínicas. No lo tenemos en el hospital, pero nos ayuda específicamente en estas condiciones del paciente asmático, ¿no? Es el aparatito, ¿no? Que mide partes por millón. Nada más la paciente solo va a exhalar lento y continuo, ¿no? Y el aparatito que tiene como una pantallita va a registrar el volumen exhalado por partes por millón y nos va a determinar cómo está el paciente. Sencillísimo. Muy bien. Esos son los volúmenes cuando trabajamos con flujos, ¿no? Otros procedimientos que no lo hacemos, en la parte privada, o lo hace neurología, ¿no? Es la polisonografía, que es un examen utilizado para el diagnóstico de apnea del sueño, ¿no? Que también es una patología pulmonar que falta profundizar un poco más, ¿no? Registra las ondas cerebrales, niveles de oxígeno en la sangre, frecuencia cardíaca y respiratoria durante el sueño. Se realiza en la noche, ¿no? Con el polisonógrafo. Además, algunos tienen para medir el movimiento de los ojos y piernas, ¿no? Registra con qué frecuencia hacen apnea obstructiva respiratoria que está registrada cuando son más de 10 segundos, ¿no? Y si son menores son hipoapnias. El procedimiento dura en la noche, cuando el paciente duerme entre 6 a 8 horas, ¿no? Y están conectados y pues se hace la lectura, el registro de todo lo que hemos mencionado anteriormente para dar el diagnóstico, ¿no? Propiamente del paciente. El paciente duerme así con sus aparatos pegados al cuerpo, ¿no? El paciente duerme nada más, normal, y es registrado por un personal técnico toda la noche. También utilizamos el test de caminata, ¿no? Lo hacemos en las tardes, a partir de las 4 de la tarde en el servicio. Es caminar en 6 minutos. Evalúa de forma integral la respuesta de los sistemas respiratorio, cardiovascular, metabolismo musculoesquelético y neurosensorial al estrés impuesto por una caminata que dura 6 minutos. Evaluamos pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? EPID, por ejemplo, ¿no? Eh, dentro del paquete en el cual se evalúa un paciente con EPID y evaluación, está incluido el test de caminata de 6 segundos, ¿no? También en los controles nos va a decir un decrecimiento de la capacidad pulmonar, ¿no? En cuanto a los pacientes cuando se evalúa la posibilidad de un deterioro clínico, ¿no? Se pone su rejita de plástico, ¿no? Como la que usan para los autos. Entonces se le mide, pues hay una distancia, ¿no? De 30 metros, la cual el paciente va ir y venir y hay una persona que le va preguntando
cómo se siente, ¿no? Porque nosotros no usamos la escala de Disney del New York, que es de 1 a 4, sino usamos la escala de Borg de 1 a 10 para poder medir y poder definir el grado de Disney a la medida que va dando las vueltas, ¿no? Y en el tiempo. Se le mide la saturación, ¿no? Y la frecuencia, por ende la frecuencia cardíaca. Tiene cuatro variables: distancia, la saturación, el pulso y la disnea, que es lo que nos dice el paciente, ¿no? 30 metros la distancia en un periodo de 6 minutos. ¿Cuál es su indicación? Estudios comparativos con cirugía de tórax, en pacientes trasplantados, EPOC, en pacientes en rehabilitación pulmonar o hipertensión pulmonar. Evalúan el estado funcional de pacientes con EPOC, fibrosis quística, falla cardíaca o hipertensión primaria. Es un predictor de morbilidad, mortalidad. ¿Y en quienes no se les debe hacer? En los pacientes que tienen un infarto, arritmia, falla cardíaca no controlada y asma no controlada, porque se agotan rapidísimo, entonces no van a dar un adecuado registro. Bueno, esa es la escala de Borg, ¿no? O sea, el paciente, pues, se le pregunta cómo se siente, ¿no? Y en la medida que va dando la vuelta, la persona que hace el registro de la caminata, pues le va indicando los grados. Previamente ya le explicó cómo se reporta el uso de la tarjeta y ellos van informando con números, ¿no? ¿Cómo está? De 0 a 10, entonces ellos van diciendo 3, 4, 5, ¿no? Y entonces van refiriendo y va siendo anotado en el periodo de los 6 minutos. Esa es la escala de Borg, ¿no? La medida de presión es, usamos parte de la boquilla del espirómetro, ¿no? Pero es más que todo para ver el uso de los músculos intercostales, ¿no? En las presiones máximas. Marca la presión de los músculos respiratorios en una manera forzada. Es para los pacientes que tienen, por ejemplo, las parecias diafragmáticas, cuando hay pues, sospecha de herniación, ¿no? Entonces, la presión de los músculos respiratorios en inspiración y expiración contra una vía aérea ocluida, que es la boquilla que nosotros le colocamos al paciente. Evaluamos la presión inspiratoria máxima de los músculos como el diafragma y los intercostales externos y la presión expiratoria máxima como son los músculos expiratorios, que son los músculos abdominales y los intercostales internos, ¿no? Entonces, también usamos las medidas del PIN-PEN. ¿No? Que es la boquilla nada más, el cual nos va a dar la resistencia que tiene el paciente en esto. El té de metacolina no lo usamos, pero está como referencia, ¿no? Tengo que tomar hacer el comentario, no lo usamos por un poco peligroso. Hay que tener bastante cuidado. Hay que tener un equipo de reanimación en ese momento, ¿no? Al costado, pues. Y si uno no sabe manejar la reanimación, pues mejor que no lo haga, ¿no? Para mí sí se puede hacer té de metacolina en un hospital, sí, siempre y cuando tenga, pues, estos dispositivos de intubación, ¿no? Y reanimación. Eh, Se utiliza metacolina nebulizada provocando contracción del músculo liso y obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y se va dando dosis crecientes hasta que el volumen respiratorio forzado caiga más del 20%, se suspende la prueba y se nebuliza. Entonces es un test de broncoprovocación, ¿no? Eh, Está reportado, no lo hacemos, es peligroso por el momento en el cual el paciente pues, tiene la caída de volumen expiratorio forzado. Estamos provocando una crisis, ¿no? Una exacerbación. Pero eso es lo que se usa, ¿no? El test de metacolina. ¿No? Ahí se le coloca la metacolina y se le va dosando, ¿no? Muy bien, creo que es la última. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ¿Sí me doctor, escucharon? todo bien. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, listo. Entonces, bueno, hemos terminado, vamos a tratar de hacerlo más rápido, 45 minutos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.